Don Dimas de la Tijereta, de Ricardo Palma. Cuento de viejas que trata de cómo un escribano le ganó un pleito al diablo. Érase que se era, y el mal que se vaya, y el bien se nos venga, que allá por los primeros años del pasado siglo existía, en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronada ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso u otra ave de rapiña, tintero de cuerno, gregüescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritaña y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia, pasando de padres a hijos durante 3 generaciones. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase don Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de él que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello, y más doblas de a 8, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz, y de que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por él por quien dijo un caquiversista lo de un escribano y un gato en un pozo se cayeron, como los 2 tenían uñas, por la pared se subieron? Fama es que a tal punto habíase apoderado del escribano los 3 enemigos del alma, que la suya estaba tal de zurcidos y remiendos que no la reconociera su divina majestad, con ser quien es y con haberla creado. Y tengo para mis adentros que si le hubiera venido en antojo al Ser Supremo llamarla a juicio, habría exclamado con sorpresa: «Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di?». Ello es que el escribano, en punto a picardías, era la flor innata de la gente del oficio, y que si no tenía el malo por dónde desecharlo, tampoco el ángel de la guarda hallaría asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando le llegara el lance de las postrimerías. Cuentan de su merced que, siendo mayordomo del gremio, en una fiesta costeada por los escribanos, a la mitad del sermón acertó a caer un gato desde la cornisa del templo, lo que perturbó al predicador y arremolinó al auditorio. Pero don Dimas restableció al punto la tranquilidad, gritando: «No hay motivo para barullo, caballeros. Adviertan que el que ha caído es un cofrade de esta ilustre congregación, que ciertamente ha delinquido en venir un poco tarde a la fiesta. Siga ahora su reverencia con el sermón». Todos los gremios tienen por patrono a un santo que ejerció sobre la tierra el mismo oficio o profesión, pero ni en el martirologio romano existe santo que hubiera sido escribano, pues si lo fue o no lo fue San Apronianos, está todavía en veremos y proveeremos. Los pobrecitos no tienen en el cielo camarada que por ellos interceda. Mala Pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, o deme longevidad de elefante, con salud de enfermo, si en el retrato, así físico como moral, de Tijereta, he tenido voluntad de jabonar la paciencia a miembro viviente de la respetable cofradía de ante mí y el certifico. Y hago esta salvedad digna de un lego confitado, no tanto en descargo de mis culpas, que no son pocas, y de mi conciencia de narrador, que no es grano de anís, cuanto porque esa es gente de mucha enjundia, con la que ni me tiro ni me pago, ni le debo ni le cobro. Y basta de dibujos y requilorios, y andar andillo, y siga la zambra, que si Dios es servido, y el tiempo y las aguas me favorecen, y esta conseja cae en gracia, cuentos he de enjaretar a porrillo, y sin más intervención de cartulario, ande la rueda y cos con ella.
No sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual mía la cuenta si no dijo una bellaquería gorda como el puño. Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán, que era a la postre un pobrete educado muy a la pata la llana. Devolver el recurso por improcedente, y eso que en Dios y en mi ánima declaro que la golosina era tentadora para quien siente rebullirse una alma en su armario. Bonita disculpa la de su merced el padre Adán. En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio, magüer barrunto, que para prisión basta y sobra con la vida asaz trabajosa y aporreada que algunos arrastramos en este valle de lágrimas y pellejerías. Aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo. ¡Arriba piernas! ¡Arriba zancas! En este mundo todas son trampas. No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento, pero vaya si viene, como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen no a pachuli, sino a cera de bien morir, en la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletmitas, una cintura pulida y remonona, de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como 2 luceros, y más matadores que espada y basto en el juego de tresillo o rocambor. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo, a carta cabal. No embargante que el escribano era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches. Se propuso domeñar a la chica a fuerza de agasajos, y ora le enviaba unas arracadas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero. Visitación vivía en amor y compañía con una tía, vieja como el pecado de gula, a quien años más tarde encorozó la Santa Inquisición por rufiana y encubridora, haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con chilladores delante y zurradores detrás. La maldita surcidora de voluntades no creía, como Sancho, que era mejor sobrina mal casada que bien abarraganada, y endoctrinando pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un día que el pernil dejó de estarse en el garabato por culpa y travesura de un pícaro gato. Desde entonces, si la tía fue el anzuelo, la sobrina, mujer completa, ya según las ordenanzas de Birlibirloque, se convirtió en cebo para pescar maravedices a más de 2 y más de 3 acaudalados hidalgos de esta tierra. El escribano llegaba todas las noches a casa de Visitación y después de notificarla un saludo, pasaba a exponerla el alegato de bien probado de su amor. Ella le oía cortándose las uñas, recordando a algún boquirrubio que le echó flores y piropos al salir de la misa de la parroquia, diciendo para su sayo: «Babazorro, arrópate que sudas y límpiate que estás de huevo», o canturriando: «No pierdas en mí balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera, me ha de dar antes aretes y sortijas, blondas y guantes». Y así atendía a los requiebros y carantoña de Tijereta, como la piedra berroqueña a los chirridos del cristal que en ella se rompe. Y así pasaron meses, hasta 6, aceptando Visitación los alboroques,
pero sin darse a partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana. Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo a visitación, o, lo que es lo mismo, meterse a bravo, ordenóle ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejía, que a ella y no a otra se asemejaba don Dimas. Mal pergeñado salió éste, y lo negro de su desventura no era para menos, de casa de la muchacha, y andando, y perdido en sus cavilaciones, se encontró, a obra de las 12, al pie del cerrito de las Ramas. Un vientecillo retozón, de esos que andan preñados de romadizos, refrescó un poco su cabeza y exclamó: «Para mi santiguada, que es trajín el que llevo con esa fregona, que la da de honesta y marisabidilla, cuando yo me sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla, en cambio del amor de esa caprichosa criatura». Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del humano, tocó la campanilla y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Por si mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, que andan a vueltas y tomas con las clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carblunco, afirman que Lilith, diablo de bonita estampa, muy salamero y decidor, es el correveidile de su majestad infernal. Ve, Lilith, al cerro de las Ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida, y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño, tratándose de una presa. Yo, pobre y maltraído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre Lilith y don Dimas, porque no hubo taquígrafo a mano que se encargase de copiarla sin perder punto ni coma. Y es lástima, por mi fe. Pero baste saber que Lilith, al regresar al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente: «Conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años». Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio. Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remilgada Visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de Tijereta, cual es la campana, tal la badajada. Lilith había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de la is, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de Mesalina. Doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores, que pueden tentar al prójimo, labrado su condenación eterna, sin que le valgan la bula de Meco ni las de composición. Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, pasaron día por día 3 años como 3 berenjenas, y llegó el día en que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró en un verbo transportado al cerro de las Ramas, que hasta en eso fue el diablo puntilloso y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano empezó a desnudarse con mucha flema, pero el diablo le dijo: «No se tome vuesa merced ese trabajo, que maldito el peso que aumentará a la carga la tela del traje. Yo tengo fuerzas para llevarme a Usarced, vestido y calzado. Pues sin desnudarme no caigo en el cómo posible pagar mi deuda. Haga Usarced lo que le plazca, ya que todavía le queda un minuto de libertad».
El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jubón interior, y pasándola a Lilith le dijo: «Deuda pagada, y venga mi documento». Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo alegre y truán. «¿Y qué quiere usar Set que haga con esta prenda? Toma, esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta. Repase Set, señor Diabolín, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado. Como que esa almilla me costó 1 onza, como un ojo de buey en la tienda de Pacheco». «Yo no entiendo de tracamandanas, señor Don Dimas. Véngase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo». Y en esto expiró el minuto, y Lilith se echó al hombro a Tijereta, colándose con él de rondón en el infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había festinación en el procedimiento de Lilith, que todo lo fecho y actuado era nulo y contra ley, y amenazaba al diablo alguacil con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio le entablaría pleito, y por lo menos lo haría condenar en costas. Lilith ponía orejas de mercader a las voces de Don Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de zabullirlo en un caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el cosito y apercibido Satanás del laberinto y causas que lo motivaban, convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio, para ceñirse a la ley y huir de lo que huele a arbitrariedad y despotismo, el demonio. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido por entonces en el infierno el uso de papel sellado, que acá sobre la tierra hace interminable un proceso, y en breve rato vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Sin citar las pandectas ni el fuero juzgo, y con solo la autoridad del diccionario de la lengua, probó el tunante su buen derecho. Y los jueces, que en vida fueron probablemente literatos y académicos, ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, y que Lilith lo guiase por los vericuetos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno no son, como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas solo para escritas. Pero destruido el diabólico hechizo, se encontró Don Dimas con que Visitación lo había abandonado, corriendo a encerrarse en un beaterío, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso después de haber regalado la carne al demonio. Satanás, por no perderlo todo, se quedó con la almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla. Por eso cualquier constipadito vergonzante produce en ellos una pulmonía de capa de coro y gorra de cuartel, o una tisis tuberculosa de padre y muy señor mío. Y por más que fui y vine, sin dejar la ida por la venida, no he podido saber a punto fijo si, andando el tiempo, murió Don Dimas de buena o de mala muerte, pero lo que sí es cosa averiguada es que lió los bártulos, pues no era justo que quedase sobre la tierra para semilla de pícaros. Tal es, oh lector carísimo, mi creencia. Pero un mi compadre me ha dicho, en puridad de compadres, que muerto Tijereta, quiso su alma, que tenía más arrugas y dobleces que abanico de coqueta, beber agua en uno de los calderos de Pero Botero. Y el conserje del infierno le gritó: «¡Largo de ahí! No admitimos ya escribanos». Esto hacía barruntar al susodicho mi compadre, que con el alma del cartulario sucedió lo mismo que con la de Judas Iscariote, lo cual pues viene a cuento, y la ocasión es calva. He de apuntar aquí someramente y a guisa de conclusión. Refieren añejas crónicas que el apóstol que vendió a Cristo echó, después de su delito, cuentas consigo mismo, y vio que el mejor modo de saldarlas era arrojar las 30 monedas y hacer zapatetas, convertido en racimo de árbol. Realizó su suicidio, sin escribir antes, como Ogaño se estila, epístola de despedida, donde por más empeños que hizo, se negaron a darle posada. Otro tanto le sucedió en el infierno,
y desesperada y tiritando de frío regresó al mundo buscando dónde albergase. Acertó a pasar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacía tiempo que había emigrado el alma, cansada de soportar picardías, y la de Judas dijo: «Aquí no peco», y se aposentó en la humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas. Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. Con días y ollas venceremos, de Ricardo Palma. A principios de junio de 1821, y cuando acababan de iniciarse las famosas negociaciones o armisticio de Punchauca entre el virrey La Serna y el general San Martín, recibió el ejército patriota, acantonado en Guaura, el siguiente santo seña y contraseña: «Con días y ollas venceremos». Para todos, exceptuando Monteagudo, Luzuriaga, Guido y García del Río, el santo y seña era una charada estúpida, una frase disparatada, y los que juzgaban a San Martín más cristiana y caritativamente se alzaban de hombros murmurando: «Extravagancias del general». Sin embargo, el santo y seña tenía malicia o entripado, y es la síntesis de un gran suceso histórico, y de eso es de lo que me propongo hoy hablar, apoyando mi relato más que en la tradición oral que he oído contar al amanuense de San Martín y a otros soldados de la patria vieja, en la autoridad de mi amigo, el escritor bonaerense don Mariano Pelliza, que a vuela pluma se ocupa del santo y seña en uno de sus interesantes libros. San Martín, por juiciosas razones que la historia consigna y aplaude, no quería deber la ocupación de Lima al éxito de una batalla, sino a los manejos y ardides de la política. Sus impacientes tropas, ganosas de habérselas cuanto antes con los engreídos realistas, rabiaban mirando la aparente pachorra del general. Pero el héroe argentino tenía en mira, como acabamos de apuntarlo, pisar Lima sin consumo de pólvora y sin lo que para él importaba más: exponer la vida de sus soldados, pues en verdad no andaba sobrado de ellos. En correspondencia secreta y constante con los patriotas de la capital, confiaba en el entusiasmo y actividad de estos para conspirar, empeño que había producido ya, entre otros hechos de importancia para la causa libertadora, la defección del batallón Numancia. Pero con frecuencia los espías y las partidas de exploración o avanzadas lograban interceptar las comunicaciones entre San Martín y sus amigos, frustrando no pocas veces el desarrollo de un plan. Esta contrariedad, reagravada con el fusilamiento que hacían los españoles de aquellos a quienes sorprendían con cartas en clave, traía inquieto y pensativo al emprendedor caudillo. Era necesario encontrar a todo trance un medio seguro y expedito de comunicación. Preocupado con este pensamiento, paseaba una tarde el general, acompañado de Guido y un ayudante, por la larga y única calle de Guaura, cuando, a inmediaciones del puente, fijó su distraída mirada en un caserón viejo que en el patio tenía un horno para fundición de ladrillos y obras de alfarería. En aquel tiempo en que no llegaba por acá la porcelana hechiza, era este lucrativo oficio. Pues así, la vajilla de uso diario como los utensilios de cocina eran de barro cocido y calcinado en el país, salvos tal cual jarrón de Guadalajara y las escudillas de plata que ciertamente figuraban solo en la mesa de gente acomodada. San Martín tuvo una de esas repentinas y misteriosas inspiraciones que acuden únicamente al cerebro de los hombres de genio, y exclamó para sí: «¡Eureka! Ya está resuelta la X del problema». El dueño de la casa era un indio entrado en años,
de espíritu despierto y gran partidario de los insurgentes. Entendióse con él San Martín, y el alfarero se comprometió a fabricar una olla con doble fondo, tan diestramente preparada que el ojo más experto no pudiera descubrir la trampa. El indio hacía semanalmente un viajecito a Lima, conduciendo 2 mulas cargadas de platos y ollas de barro, que aún no se conocían por nuestra tierra las de peltre o cobre estañado. Entre estas últimas, y sin diferenciarse ostensiblemente de las que componían el resto de la carga, iba la olla revolucionaria, llevando en su doble fondo importantísimas cartas en cifra. El conductor se dejaba registrar por cuanta partida de campo encontraba, respondía con naturalidad a los interrogatorios, se quitaba el sombrero cuando el oficial del piquete pronunciaba el nombre de Fernando VII, nuestro amo y señor, y lo dejaban seguir su viaje, no sin hacerle gritar antes: ¡Viva el rey! ¡Muera la patria! ¿Quién demonios iba a imaginarse que ese pobre indio viejo andaba tan seriamente metido en belenes de política? Nuestro alfarero era, como cierto soldado, gran repentista o improvisador de coplas que, tomado prisionero por un coronel español, como por burla o para hacerlo renegar de su bandera, le dijo: «Mira, palangana, te regalo 1 peso si haces una cuarteta con el pie forzado que voy a darte. Viva el 7º Fernando con su noble y leal nación». «No tengo el menor conveniente, señor coronel», contestó el prisionero. «Escuche usted. Viva el 7º Fernando con su noble y leal nación, pero es con la condición de que en mí no tenga mando y venga mi patacón». Vivía el señor don Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote que ejerció desde entonces gran influencia en el país, en la casa fronteriza a la iglesia de la Concepción, y él fue el patriota designado por San Martín para entenderse con el ollero. Pasaba a las 8 de la mañana por la calle de la Concepción, pregonando con toda la fuerza de sus pulmones: «ollas y platos, baratos, baratos», que hasta hace pocos años los vendedores de Lima podían dar tema para un libro por la especialidad de sus pregones. Algo más, casas había en que para saber la hora no se consultaba el reloj, sino el pregón de los vendedores ambulantes. Lima ha ganado en civilización, pero se ha despoetizado, y día por día pierde todo lo que de original y típico hubo en sus costumbres. Yo he alcanzado esos tiempos en los que parece que en Lima la ocupación de los vecinos hubiera sido tener en continuo ejercicio los molinos de masticación llamados dientes y muelas. Juzgue el lector por el siguiente cuadrito de cómo distribuían las horas en mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos por huertas y murallas, y muy distante de escribir tradiciones y dragonear de poeta, que es otra forma de matar el tiempo o hacer novillos. La lechera indicaba las 6 de la mañana, la tisanera y la chichera de Terranova daban su pregón a las 7 en punto. El bizcochero y la vendedora de leche vinagre, que gritaba «¡a la cuajadita!», designaban las 8, ni minuto más ni minuto menos. La vendedora de sanguito de ñajú y choncholíes marcaba las 9, hora de canónigos. La tamalera era anuncio de las 10. A las 11 pasaban la melonera y la mulata de convento, vendiendo ranfañote, cocada, bocado de rey, chancaquitas de cancha y de maní, y frijoles colados. A las 12 aparecían el frutero de canasta llena y proveedor de empanaditas de picadillo. La una era indefectiblemente señalada por el vendedor de ante con ante, la arrocera y el alfajorero. A las 2 de la tarde, la picaronera, el humitero y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. A las 3, el melcochero, la turronera y el anticuchero, o vendedor de bisteque en palito, clamoreaban con más puntualidad que la mariangola de la catedral. A las 4 gritaban la picantera y el de la piñita de nuez. A las 5 chillaban el jazminero,
el de las caramanducas y el vendedor de flores de trapo, que gritaba: «¡Jardín, jardín! Muchacha, ¿no hueles?». A las 6 canturreaban el raicero y el galletero. A las 7 de la noche pregonaban el caramelero, la mazamorrera y la champusera. A las 8 el heladero y el barquillero. Aún a las 9 de la noche, junto con el toque de cubrefuego, el animero o sacristán de la parroquia salía con capa colorada y farolito en mano, pidiendo para las ánimas benditas del purgatorio o para la cera de nuestro amo. Este prójimo era el terror de los niños rebeldes para acostarse. Después de esa hora, era el sereno del barrio quien reemplazaba a los relojes ambulantes, cantando entre piteo y piteo: «Ave María Purísima, las 10 han dado, viva el Perú y sereno». Que eso sí, para los serenos de Lima, por mucho que el tiempo estuviese nublado o lluvioso, la consigna era declararlo sereno. Y de 60 en 60 minutos se repetía el canticio hasta el amanecer. Y hago caso omiso de innumerables pregones que se daban a una hora fija. ¡Ah, tiempos dichosos! Podía en ellos ostentarse por pura chamberinada un cronómetro, pero para saber con fijeza la hora en que uno vivía, ningún reloj más puntual que el pregón de los vendedores. Ese sí que no discrepaba pelo de segundo, ni había para qué limpiarlo o enviarlo a la enfermería cada 6 meses. Y luego la baratura. Vamos, si cuando empiezo a hablar de antiguallas se me va el santo al cielo y corre la pluma sobre el papel como caballo desbocado. Punto a la digresión y sigamos con nuestro insurgente ollero. Apenas terminaba su pregón en cada esquina, cuando salían a la puerta todos los vecinos que tenían necesidad de utensilios de cocina. Pedro Manzanares, mayordomo del señor Luna Pizarro, era un negrito retinto, con toda la lisura criolla de los budingas y mataperros de Lima, gran decidor de desvergüenzas, cantador, guitarrista y navajero, pero muy leal a su amo y muy mimado por éste. Jamás dejaba de acudir al pregón y pagar $1 por una olla de barro. Pero al día siguiente volvía a presentarse en la puerta, utensilio en mano, gritando: «Oiga usted, socholo ladronazo, con sus ollas que se chirrean toditas. Ya puede usted cambiarme esta que le compré ayer, antes de que se la rompa en la tutuma, para enseñarlo a no engañar al marchante, pedazo de pillo». El alfarero sonreía, como quien desprecia injurias, y cambiaba la olla. Y tanto se repitió la escena de compra y cambio de ollas y el agasajo de palabrotas, soportadas siempre con paciencia por el indio, que el barbero de la esquina, andaluz entrometido, llegó a decir una mañana: «Córcholis, vaya con el cleriguito para cominero. Ni yo, que soy un pobre de hacha, hago tanta laraca por un miserable real. Recórcholis. Oye, Macuito, las ollas de barro y las mujeres, que también son de barro, se toman sin lugar a devolución, y el que se lleva chasco, contra córcholis. Se mama el dedo meñique y ni chista ni mista y se aguanta el clavo, sin molestar con gritos y lamentaciones al vecindario». «Y a usted, sogodo de cuernos, cascabel sonajero, ¿quién le dio vela en este entierro?», contestó con su habitual insolencia el negrito Manzanares. «Vaya usted a desollar barbas y cascar liendres, y no se meta en lo que no le va ni le viene. So adefesio en misa de una, so chapetón embreado y de ciento en carga». Al oírse apostrofar así, se le avinagró al andaluz la mostaza y exclamó ceseando: «María Santísima, hoy me pierdo. Aguárdate, gallinazo de muladar». Y echando mano al puñalito o limpiadientes, se fue sobre Perico Manzanares, que sin esperar la embestida se refugió en las habitaciones de su amo. Quién sabe si la camorra entre el barbero y el mayordomo habría servido para despertar sospechas sobre las ollas, que de pequeñas causas han surgido grandes efectos, pero afortunadamente ella coincidió con el último viaje que hizo el alfarero trayendo olla contrabandista, pues el escándalo pasó el 5 de julio y al amanecer del siguiente día abandonaba el virrey La Serna la ciudad, de la cual tomaron posesión los patriotas en la noche del 9. Cuando el indio, a principios de junio, llevó a San Martín la primera olla de vuelta por el mayordomo del señor Luna Pizarro,
hallábase el general en su gabinete dictando la orden del día. Suspendió la ocupación y después de leer las cartas que venían en el doble fondo, se volvió a sus ministros García del Río y Monteagudo y les dijo sonriendo: «Como lo pide el suplicante». Luego se aproximó al amanuense y añadió: «Escribe, Manolito, santo seña y contraseña para hoy. Con Díaz y Ollas venceremos». La victoria codiciada por San Martín era apoderarse de Lima sin quemar pólvora, y merced a las ollas que llevaban en el vientre ideas más formidables siempre que los cañones modernos, el éxito fue tan espléndido que el 28 de julio se juraba en Lima la independencia y se declaraba la autonomía del Perú. Junín y Ayacucho fueron el corolario. La Gruta de las Maravillas, de Ricardo Palma. A pocas cuadras del caserío de Levitaca, en la provincia de Chumbivilcas, existe una gruta, verdadero prodigio de la naturaleza, que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos, que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. Entre ellos figuran los de los generales Castilla, Vivanco, San Román y Peset, expresidentes del Perú. Desgraciadamente no es posible pasar de las primeras galerías, pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la Gruta de las Maravillas. Mayta Cápac, llamado el Melancólico, errante inca del Cusco, después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria, dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa y Moquegua. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar, y en prueba de ello dicen los historiadores que, encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga, empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra de 3 leguas de largo y 6 vares de ancho, calzada de la cual aún se conservan vestigios. El inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. Por los años 1180 de la era cristiana, Mayta Cápac emprendió la conquista del país de los Chumpihuilcas, que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. Este, a la primera noticia de la invasión, se puso al frente de 7,000 hombres y dirigióse a la margen del Apurímac, resuelto a impedir el paso del enemigo. Mayta Cápac, para quien, como hemos dicho, nada había imposible, hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres, del sistema de puentes colgantes, y pasó con 30,000 guerreros a la orilla opuesta. La invención del puente, el primero de su especie que se vio en América, dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror que muchos, arrojando las armas, emprendieron una fuga vergonzosa. Huacari reunió su consejo de capitanes, convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos y después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban, marchó, seguido de sus parientes y jefes principales, a encerrarse en su palacio. Allí, entregados al duelo y la desesperación, prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. Compadecidos los auquis o dioses tutelares de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso, y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes, los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen día por día bajo variadas, fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan sin temor a las mortíferas exhalaciones, vese el pabellón del príncipe Huacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan de decir a sus amigos: antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. Tal es la leyenda de la Gruta Maravillosa. Tradiciones peruanas,
Tercera serie, La Chirana del Inca, de Ricardo Palma. En 1412, el Inca Pachacútec, acompañado de su hijo, el príncipe imperial Yupanqui, y de su hermano Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle de Inca, cuyos habitantes, si bien de índole pacífica, no carecían de esfuerzos y elementos para la guerra. Comprendido así el sagaz monarca, y antes de recurrir a las armas, propuso a los inqueños que se sometiesen a su paternal gobierno. Avinieron estos de buen grado, y el Inca y sus 40.000 guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los naturales. Visitando Pachacútec, el feraz territorio que acababa de sujetar a su dominio, desde cativo una semana en el pago llamado Tate, propietaria del pago era una anciana a quien acompañaba una bellísima doncella, hija suya. El conquistador de pueblos creyó también de fácil conquista el corazón de la joven, pero ella, que amaba a un galán de la comarca, tuvo la energía que sólo el verdadero amor inspira para resistir a los enamorados ruegos del prestigioso y omnipotente soberano. Al fin, Pachacútec perdió toda esperanza de ser correspondido, y tomando entre sus manos las de la joven, la dijo, no sin ahogar antes un suspiro: «Quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste». «Señor», le contestó la joven, poniéndose de rodillas y besando la orla del manto real, «grande eres y para ti no hay imposible. Reverencié con tu nobleza a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, que quien dones recibe, obligada queda. Pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ruéguele que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosecha de bendiciones. Reina, Señor, sobre corazones agradecidos, más que sobre hombres que, tímidos, se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor. Discreta ores, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra como con el fuego de tu mirada. Adiós, ilusorio ensueño de mi vida. Espera 10 días y verás realizado lo que pides. Adiós, y no te olvides de tu rey». Y el caballeroso monarca, subiendo al anda de oro que llevaban en hombros los nobles del reino, continuó su viaje triunfal. Durante 10 días, los 40.000 hombres del ejército se ocuparon en abrir el cauce que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche y termina en Tate, heredad o pago, donde habitaba la hermosa joven de quien se apasionara Pachacútec. El agua de la Chirana del Inca suministra abundante riego a las haciendas que hoy se conocen con los nombres de Chavalina, Belén, San Jerónimo, Tacama, San Liarán, Mercedes, Santa Bárbara, Chanchajaya, Santa Elena, Vistalegre, Sáenz, Parcona, Tamanaca, Pongo, Pueblo Nuevo, Suriname y por fin Tate. Tal, según la tradición, es el origen de la Chirana, voz que significa lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso. Los Apóstoles y la Magdalena, de Ricardo Palma. El cronista Martínez Vela, en sus Anales de la Villa Imperial del Potosí, habla extensamente sobre el asunto que hoy me sirve de tema para esta tradicioncilla. Citada la autoridad histórica, a fin de que nadie murmure contra lo auténtico del hecho, toso, escupo, mato la salivilla y digo: allá por los años del Señor de 1657, era grande la zozobra que reinaba entre los 90.000 habitantes de la villa, y en puridad de verdad que la alarma tenía razón de ser. Era el caso que a todos traía con el credo en la boca la aparición de 12 ladrones capitaneados por una mujer. Un zumbón los llamó los 12 apóstoles y la Magdalena.
y el mote se popularizó y los mismos bandidos lo aceptaron con orgullo. Verdad es que más tarde aumentó el número, cosa que no sucedió con el apostolado de Cristo. Los apóstoles practicaban el comunismo, no solo en la población, sino en los caminos, y con tan buena suerte y astucia que burlaron siempre los lazos que les tendiera el corregidor don Francisco Sarmiento. Lo único que supo este desierto fue que todos los de la banda eran aventureros españoles. Pero de repente los muy bribones no se conformaron con desvalijar al prójimo, sino que se pusieron a disposición de todo el que quería satisfacer una venganza, pagando a buen precio un puñal asesino. Ítem, cuando penetraban en casa donde había muchachas, cometían en la honestidad de ellas desaguisados de gran calibre. Y a propósito de esto, cuenta el candoroso cronista, con puntos y comas, un milagro que yo referiré con rapidez y como quien toca un carbón hecho ascua. Fueron una noche los apóstoles a una casa habitada por una señora y sus 2 hijas, mocitas preciosas como 2 carbunclos. A los ladrones se les despertó el apetito ante la belleza de las niñas y las pusieron en tan grave aprieto que madre y muchachas llamaron en su socorro a las que viven en el purgatorio, que en lances tales tengo para mí son preferibles a los gendarmes, guardias civiles y demás bichos de la policía moderna. ¿Y quién te dice, lector, que las ánimas benditas no fueron sordas al reclamo, como sucede hogaño con el piteo de los celadores, y en un cerrar y abrir de ojos se coló un regimiento de ellas por las rendijas de la puerta, con lo cual se apoderó tal espanto de esos tunos que tomaron el tole, dejando un talego con 2,000 pesos de a 8, que sirvió de gran alivio a las 3 mujeres. No dice el cronista si dieron su parte de botín en misas a las tan solícitas ánimas del otro mundo, pero yo presumo que las pagarían con ingratitud, visto que las pobrecitas no han vuelto a meterse en casa ajena y que dejan que cada cual salga de compromisos como pueda, sin tomarse ya ellas el trabajo de hacer siquiera un milagrito de piripao. Pues señor, iba una noche corriendo aventuras por la calle de Copacabana el bachiller Simón Tórtolo, cleriguillo enamoradizo y socarrón, cuando de pronto se halló rodeado de una turba de encapados. ¿Quién vive?, preguntó el clérigo deshonrando su apellido, es decir, sin atortolarse. Los 12 apóstoles, contestó uno. Que sea enhorabuena, señores míos. ¿Y qué desean vuesas mercedes? Poca cosa, y que con los maravedices del bolsillo entregue la sotana y el manteo. Pues por tan parva materia no tendremos querella, repuso con sorna el bachiller. Y quitándose sotana y manteo, prendas que en aquel día había estrenado, las dobló, formó con ellas un pequeño lío y al terminar dijo: Gran fortuna es para mí haber encontrado en mi peregrinación sobre la tierra a 12 tan cumplidos y privilegiados varones como vuesas mercedes. ¿Con que vuesas mercedes son los apóstoles? Ya se lo hemos dicho, contestó con aspereza uno de ellos, que por lo cascarrabias y llevar la voz de mando debía de ser San Pedro. Y despache, que corre prisa. Mas Simón Tórtolo, colocándose el lío bajo el brazo, partió a correr gritando: ¡Apóstoles, sigan a Cristo! Los ladrones lo intentaron, pero el clérigo, a quien no embarazaba la sotana, corría como un gamo y se les escapó fácilmente. Paciencia, se dijeron los cacos, que quien ancla a tomar pegas coge unas blancas y otras negras. No se ha muerto Dios de viejo, y mañana será otro día, que manos duchas pescan truchas, y el que hoy nos hizo burla sufrirá más tarde la escarapulla. Poco después desaparecía de la villa una señora principal. Buscáronla sus deudos con gran empeño, y transcurridos algunos días fue hallado el cadáver en el arenal con la cabeza separada del tronco. Este crimen produjo tan honda conmoción que el vecindario reunió en una hora 50,000 pesos y se fijaron carteles ofreciendo esa suma por recompensa al que entregase a los asesinos. Como el de Cristo, tuvo también su Judas este apostolado, que no hay mejor remiendo que el del mismo patio, y nadie conoce a la olla como el cucharón, salvo que aquí la traición
no se pagara con 30 dineros roñosos, sino con un bocado muy suculento. Gracias a este recurso, todos los de la banda fueron atados al rollo y tras de pública sotaína suspendidos en la horca. Solo la Magdalena escapó de caer en manos de la justicia. Suponemos cristianamente que, andando los tiempos, tan gran pecadora llegaría a ser otra Magdalena arrepentida.